Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 17 de abril, con el tema Alimentación y Nutrición del Adulto, en el marco del modelo de cuidados integrales de salud por curso de vida y en el contexto de la pandemia del COVID-19, a cargo de la licenciada Jacqueline Luz Lino Calderón, miembro del equipo técnico de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Esta telecapacitación está organizada por la etapa de vida adulto de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que cualquier duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Jacqueline Luz Lino Calderón, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Buenos días, doctor Ortega. Buenos días, queridos colegas y personal de salud que se ha conectado, compañeros de la DIRESA, para darles un cordial saludo y a su vez agradecer la invitación que nos ha realizado, la de Bici, de poder participar, ¿no?, en esta presentación, en la coyuntura que nos encontramos. Voy a dar inicio a la presentación. A ver, doctor Ortega, si nos ayudas, por favor. Sí, adelante. Con la siguiente. Bien, empezaremos nosotros un poco conociendo el panorama, ¿no? En realidad, nosotros tenemos una población actual de 32 millones y eso nosotros, los de 32.625.948 habitantes. Esa información nosotros la podemos conocer, obtener y es de fácil acceso cuando nosotros ingresamos a nuestra página del REUNIS, ¿no?, que es una página de acceso a la información, un repositorio único de información en salud, que está en nuestra plataforma del Ministerio de Salud. Como ustedes pueden ver, ¿no?, y si vemos en la etapa de vida del niño en la parte inferior, doctor, si me ayuda con el cursor, ¿no?, cuando vemos la información por etapas de vida según el INEI, ¿no?, vemos que de 30 a 59 años abajo, ¿no?, tenemos 12.491.398 habitantes. ¿Esto qué quiere decir cuando hablamos en términos de proporciones? Siguiente, por favor, doctor. Doctor Ortega, siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué quiere decir esta información que nosotros estamos viendo, no? Que el 38% de la población peruana está comprendida entre los 30 a 59 años. Entonces, ese es un número importante en realidad, ¿no? El 38% de nuestra población, ¿no? Casi el doble de la niñez, como podemos ver, ¿no? Y es en realidad la etapa, digamos, más productiva, ¿no?, de nuestra vida, en realidad, ¿no? Ahí tenemos a los que son en la actualidad adultos, ¿no?, laborando, la fuerza trabajadora, la fuerza productora, padres y madres de familia que en la actualidad tienen hijos, ¿no?, y cumplen un conjunto de funciones, ¿no?, en nuestra sociedad. Por tal motivo, es un grupo que merece, ¿no?, una atención por parte del sistema de salud, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué le pasa a este grupo de 30 a 59 años que son nuestra etapa de vida adulto? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra, ¿no?, nuestra etapa de vida adulto? Nosotros sabemos, ¿no?, que el 70% de nuestros adultos tienen exceso de peso. De acuerdo a la encuesta nacional, ¿no?, de las enfermedades no transmisibles y transmisibles del INEI del año 2018, aproximadamente más del 70% de nuestros adultos tienen sobrepeso. Y si observamos el histórico de la información desde el año 2014, nosotros vamos a observar
que la tendencia es al incremento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez más tenemos adultos, ¿no?, con sobrepeso u obesidad. Ojo, más del 70% de nuestros adultos tienen exceso de peso. Siguiente, por favor, doctor Ortega. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más sabemos de nuestros adultos, no? Nuestros adultos también tienen hipertensión, la presión arterial, pero hay un dato muy importante que nos dice esta encuesta nacional de enfermedades no transmisibles, ¿no? La encuesta nacional de enfermedades no transmisibles te pregunta dos cosas, ¿no? Primeramente, te toma la presión a todas las personas mayores de 15 años, ¿no? Pero además pregunta si tienen el diagnóstico de hipertensión. De esa manera, nosotros tenemos dos informaciones. En la parte superior izquierda, doctor, si me ayuda con el cursor, ¿no?, donde podemos ver que al año superior izquierda, donde vemos que en 2018 el 14.8% de la población, ¿no?, que fue encuestada, tuvo la presión arterial con niveles altos, el 2018, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior derecha vemos, ¿no?, aquellas personas que han tenido el diagnóstico de hipertensión. Y vemos que en el año 2018 el dato es 9.5% de nuestra población mayor de 15 años que participó en esta encuesta, ¿no?, manifestó tener, ¿no?, un diagnóstico de hipertensión. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 personas desconoce que tiene hipertensión arterial, ¿no? Eso quiere decir que no percibe, no lo sabe, no siente nada o ignora aquellos signos que podrían estar indicándole a esta persona que tiene hipertensión. ¿Esta es una situación que atender? Por supuesto que sí, porque, ¿no?, controlar la presión tiene que ser una de las prácticas regulares cuando nosotros estamos en este grupo de edad, ¿no?, en realidad. Y asimismo, el no conocer que tenemos una presión alta tampoco permite que podamos tomar medidas, ¿no?, en nuestras prácticas alimentarias, en nuestro estilo de vida, en nuestro cuidado de la salud. Entonces, ya sabemos, 1 de cada 3 personas desconoce que tiene hipertensión arterial, ¿no? Esa es la segunda cosa. Lo primero dijimos, 70% de nuestros adultos tienen exceso de peso. En cuanto a lo que es la presión arterial, 1 de cada 3 personas desconoce que tiene hipertensión arterial. Siguiente, por favor, doctor Ortega. Bien, ¿qué otra cosa más sabemos de nuestros adultos, no? Nos dicen los datos, las estadísticas, que 3% de las personas mayores de 15 años tienen diagnóstico de diabetes mellitus. Esta encuesta para esta variable no hace una discriminación por grupo etario a diferencia de la variable sobrepeso y obesidad, ¿no? En este caso, en esta variable, la encuesta te da los datos de 15 a más, ¿no? Pero nos muestra una información muy importante de conocer, sobre todo para poder tomar acciones de abordaje. Quiere decir, ¿no?, del total de personas que tienen diagnóstico de diabetes mellitus, solo el 70% tiene tratamiento. Hay un 30%, ¿no?, de personas con diabetes mellitus que manifiesta no tener tratamiento, no tener, no querer o no ser atendido por un servicio de salud, ¿no? Eso es lo que sabemos en cuanto al tema de la diabetes mellitus.
y de nuestros adultos. Y el otro aspecto que conocemos también de nuestra etapa de vida de adulto es que el consumo o los hábitos nocivos como fumar cigarrillos y consumir bebidas alcohólicas, que también son prácticas que han sido identificadas en esta encuesta, ¿no? En esta encuesta nacional con datos del año 2018 que no hay todavía, no se ha publicado los datos, la información del año 2019. Bien, continuamos por favor, doctor Ortega, siguiente. Eso es en cuanto al tema de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, ¿no? Otro dato importante que también nosotros sabemos, y si no lo sabemos debemos saberlo, ¿no? Es que el consumo de frutas es de 4 días a la semana en promedio. ¿Qué quiere decir? El consumo de frutas, como ya lo veremos más adelante, tiene que ser de manera diaria, consumo de frutas y verduras, ¿no? Y dicen los expertos hasta 5 veces al día inclusive, ¿no? Lo que nos dice esta encuesta es que esta recomendación en la vida real no se aplica, ¿no? Tal es así que en el caso de las frutas, ¿no? El promedio de consumo nacional es de 4 días a la semana. Y en el caso de las verduras, el promedio de consumo nacional es de 3 días a la semana, ¿no? Ese es el promedio de consumo nacional a nivel nacional, ¿no? No hay una diferencia, digamos, importante cuando vemos los datos por sexo, ¿no? Tampoco por dominio, los que podemos de pronto revisar un poco los datos que están en esta encuesta, porque es de acceso público, ¿no? Podemos verificar que esta información es así, ¿no? Continuamos, por favor, porque me han dicho que tenemos 1 hora. Y el otro tema es la actividad física y el sedentarismo, ¿no? Eso es única esta oportunidad de poder conversar, porque la idea no es hacer una actividad, digamos, muy común de entregar conocimiento, sino un poco hacer un repaso de la situación en la que estamos, ¿no? Y qué acciones nos corresponde tomar a nosotros como sector salud, como servicio de salud, ante esta situación. El adulto no es un paciente recurrente de nuestros servicios a comparación, por ejemplo, del niño, ¿no? El niño sí o sí va al establecimiento de salud todos los meses por sus controles, por sus vacunas, por muchas razones, porque está en crecimiento, ¿no? Y desarrollo. El adulto, por el contrario, su característica es que no es muy asiduo a los servicios de salud, ¿no? Entonces, por eso es que la oportunidad de poder dar atención a determinadas situaciones que podrían estar pasando a estas personas, ¿no? No es muy frecuente y no hay nunca suficiente tiempo. Y menos ahora. Yo ponía en esta lámina, ¿no? Antes del COVID y ahora durante el COVID, ¿no? O sea, el COVID ha marcado, digamos, un hito en la historia de nuestra vida, ¿no? ¿Dónde estaba la gente antes del COVID, ¿no? Si vemos la lámina, doctor, si me ayuda con el cursor, la gente estaba en las calles, circulando en las calles, trabajando, estudiando, produciendo, ¿no? Todos estábamos en la calle, ¿no? Y ahora, ¿dónde estamos, no? Cuando estamos ahora en la pandemia, muchos están trabajando desde casa, ¿no? Y otros todavía continúan trabajando en sus actividades productivas, de comercio, ¿no? Pero hay que tomar, digamos, muchas previsiones pero en ese sentido. Pero ya no estamos afuera, en la calle circulando. ¿Y por qué yo empiezo con este análisis? Porque me acuerdo mucho que me parece, Charito, que hace como 2 años tuvimos esta conversación
sobre el tema del adulto, ¿no? El adulto era una persona muy ocupada, estaba solo en su trabajo, no tenía tiempo para hacer ejercicios, no tenía tiempo para practicar la comensalidad, era una persona muy ocupada, ¿no? Muy estresada, que estaba casi obligada por el entorno social a consumir comida chatarra, porque eso era lo más cercano que tenía, digamos, por el poco tiempo que disponía. Eso era antes, ¿no? Eso era antes, así era, ¿no? Pero en este escenario de ahora, donde las calles, digamos, están vacías, los adultos en la gran mayoría están en sus hogares, ¿no? De pronto se transforma ¿no? las oportunidades que se pueden dar para fortalecer nuestras prácticas de alimentación y nuestros estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, ¿no? Nosotros no podemos salir a la calle, ya no vamos a ser esas personas, ¿no? Que casi estábamos obligados a comer alimentos procesados porque no había mucho, digamos, mucha oferta, digamos, en la calle, ¿no? Ahora estoy en mi casa y en mi casa yo puedo organizarme para comer saludablemente, comer mejor y realizar actividades físicas. ¿Es posible organizarse? Sí, es posible. ¿Es fácil? Muchas veces no, porque en un hogar viven a veces muchas personas de muchas edades, ¿no? Con distintas actividades, con distintas rutinas de vida, de trabajo, ¿no? Pero la idea es orientarnos, caminar, ¿no? Hacia esta mejora, digamos, ¿no? Que el hecho de estar en el aislamiento social no implique, ¿no? Que si estábamos con sobrepeso, ahora vamos a estar con obesidad, o que si estábamos dentro de nuestro peso normal, ahora caigamos en el sobrepeso, ¿no? La idea es que esta oportunidad de estar en el hogar sea una oportunidad de mejora, y así es como nosotros tenemos que promoverlo en realidad, ¿no? Y vamos a conversar un poquito también de cómo tenemos que organizarnos, ¿no? Como servicio de salud, para que esa oferta que tenemos, pero que ya no viene al establecimiento de salud, no rompamos la comunicación con ellos, ¿no? Con el acceso a las tecnologías, con el acceso a los smartphones, al teléfono, digamos, ¿no? En la gran mayoría que son las ciudades, ¿no? Es posible continuar, digamos, el contacto con este grupo, ¿no? Que necesita el acompañamiento, la orientación, la atención en muchos casos, ¿no? De aquellas enfermedades, como ya hemos visto, ¿no? O de que sencillamente no caigan en esa enfermedad, el tema de la prevención, ¿no? Entonces, nuevamente, y para ya no salirme del tema, la actividad física y el sedentarismo, ¿no? Son elementos que ahora en esta coyuntura, ¿no? Tendrían que ser mejorados, ¿no? La actividad física tendría que ser mejorada en lo que corresponde a la frecuencia. Siguiente, por favor, doctor Ortega. Bien, la etapa de vida adulto es una etapa muy bonita, también muy complicada, ¿no? Porque ya venimos con hábitos instalados, ¿no? Ahí he puesto una fotito que encontré en internet, ¿no? Qué rico come esa señora, ¿no? Qué rico está comiendo su pollo a la brasa. Probablemente no haya lugares de expendio de ese tipo de comidas en la actualidad. Pero en la etapa de vida adulta somos personas que ya venimos con una historia de vida, ¿no? O sea, tenemos muchos hábitos, muchas prácticas, ¿no? Que ya las traemos desde nuestra niñez, ¿no? Entonces, siempre es una oportunidad de mejorar los hábitos alimentarios, y nosotros estamos convencidos que ahora más que nunca, que la gran cantidad de personas que están en su hogar pueden mejorar sus hábitos alimentarios, ¿no? Entonces,
porque están en su hogar, tienen la oportunidad de poder organizar de mejor manera su alimentación, ¿no? Siguiente, por favor, doctor Ortega. Sabemos que a partir de los 30 años perdemos masa ósea, masa muscular y ganamos masa grasa. Y si estamos sin actividad física, este proceso se acelera, ¿no? Se acelera de manera incontrolable. También desarrollamos, ¿no?, factores de riesgo. Tenemos el tema de la obesidad, el alcohol, el tabaco, el estrés y el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo que antes lo teníamos en la oficina y ahora y ahora no tiene que suceder eso en el hogar, ¿no? Entonces son factores de riesgo para desarrollar hipercolesterolemia, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, ¿no? Podemos tener ACV, diabetes, entre otras en realidad, ¿no? Entonces es importante saber que a esta etapa, ¿no?, podría, ¿no?, tenemos un riesgo importante de no mejorar o fortalecer nuestras prácticas de estilo de vida, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Siguiente, gracias. ¿Cuáles son los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad? El alto consumo de alimentos energéticos, ¿no? Y a la derecha está el alto consumo de harinas y azúcares, ¿no?, que son los grandes enemigos, sobre todo cuando estamos en una etapa en la que ya no estamos creciendo, ¿no? Porque en el caso de los niños, digamos, necesitan esa energía, ¿no?, para poder gastarla. En nuestro caso, el gasto de energía, ¿no?, no es de esa magnitud, y menos si no realizamos actividad física, ¿no? Entonces, por eso el consumo de harinas y azúcares se convierte en un factor de riesgo para sobrepeso y obesidad, ¿no? De la misma manera, el alto consumo de grasa y alimentos fritos, ¿no? El consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, ¿no?, es un riesgo para la salud, ¿no? El bajo consumo de cereales integrales y leguminosas. Es importante que nosotros tengamos una alimentación variada y diversa, ¿no? Es importantísimo consumir proteínas de alto valor biológico, porque muchos de los procesos metabólicos, hormonales, ¿no?, que realiza nuestro organismo y en el periodo de 30 a 59 años se dan, ¿no?, necesitan de estas proteínas de alto valor biológico para que esos procesos se desarrollen de manera más eficiente. Y para eso también contribuye el consumo de los vegetales, ¿no? Las vegetales y las frutas, que tienen muchas vitaminas y minerales, ¿no?, y que contribuyen justamente a que nuestros procesos enzimáticos, metabólicos y hormonales, ¿no?, propios, ¿no?, se desarrollen de manera más eficiente, ¿no? Entonces, no solamente comemos porque necesitamos comer, ¿no? El adulto no debe comer porque tiene que comer. El adulto tiene que alimentarse adecuadamente porque eso contribuye con su salud, ¿no? Si se alimenta mejor, va a tener un buen estado de salud y bienestar. Y eso es importante que el adulto lo sepa, lo tenga marcado en su ser, ¿no? Porque si lo tiene claro nuestros adultos, entonces van a tener el cuidado, ¿no?, en el momento de realizar las compras en los mercados, de elegir los alimentos que van a llevar a su casa, de elegir los alimentos que van a preparar en el hogar, ¿no? Y el otro tema que también se considera un factor de riesgo es la omisión del desayuno o las otras comidas, o sea, el desorden en las horas, ¿no? Ahora estamos en el hogar, y en el hogar a veces dormimos un poquito más, ¿no? O estamos despiertos hasta más tarde, quizás, ¿no? Entonces, la idea es que no se pierda, ¿no?, los horarios de comida. La organización de los horarios es importante, ¿no? Porque también
Son espacios que se le da a nuestro cuerpo, a nuestro sistema para realizar las funciones que corresponden para el buen aprovechamiento de los nutrientes, macro y micronutrientes, que son ingeridos a través de los alimentos, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, otro factor de riesgo es el estrés laboral, que ahora en esta coyuntura probablemente en algunos casos sí se ha incrementado porque no estamos trabajando, y en otros casos se ha cambiado porque ahora estamos en el hogar, ¿no? Entonces de repente ya no es solamente el estrés laboral, sino es otro tipo de situaciones que afectan la salud emocional de las personas, ¿no? Y al afectar la salud emocional también, ¿no? Estarían afectando, digamos, los hábitos, ¿no? Y estilos de vida, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta el tema del estrés como un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. Siguiente, por favor, doctor Ortega. Es importante saber que la acumulación de grasa en el cuerpo, especialmente a nivel del abdomen, aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la enfermedad vascular, ¿no? Podemos tener ACV, diabetes y cáncer, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la composición corporal para tener un buen funcionamiento, un buen estado de salud y bienestar. Pero ¿cómo lo hacemos, no? Qué fácil es decir, ¿no? Bueno, tener riesgos, evítalos, ¿no? Hemos hablado en esta conversación que estamos teniendo, en este repaso rápido de los contenidos, ¿no? Es importante tener una alimentación saludable, no solamente porque nos va a proporcionar energía, ¿no? Sino porque en realidad también nos produce un bienestar, una satisfacción. Y nuevamente, ahora que estamos en el hogar y podemos practicar la comensalidad, ¿no? Es importante que lo hagamos, ¿no? Es importante comer, digamos, en familia, ¿no? No comer solito. Antes en la oficina tú comías frente a tu computadora de repente. En el hogar tienes la oportunidad de practicar la comensalidad, ¿no? Y aquellos que no lo hacemos, siempre es un buen momento para empezar, ¿no? Siguiente, por favor. Es importante, y como ya lo dijimos, ¿no? Siempre se puede mejorar los hábitos alimentarios, nunca es tarde, nunca debemos dejar de empezar. Consumir frutas y verduras frescas cada día, esa tiene que ser una consigna en realidad de todos los adultos, de todas las familias en estos momentos. No solamente porque nos dan vitaminas y minerales, sino porque también protegen nuestro sistema inmunológico, ¿no? Nuestro cuerpo es una máquina que funciona con combustible, pero no solamente con combustible, sino también, ¿no? Las vitaminas y minerales que provienen de las frutas y de las verduras ayudan a fortalecer nuestro escudo protector, ¿no? Si quisiéramos llamarlo de alguna manera, ¿no? Las frutas y las verduras tienen compuestos, ¿no? Como les decía, que forman parte de todo este sistema metabólico en el cual están involucradas muchas hormonas, inclusive hasta las hormonas del bienestar, la sensación de bienestar en realidad, ¿no? La sensación de bienestar que está relacionado con la buena salud, ¿no? Entonces, tener una alimentación saludable, ¿no? Nos sentimos bien cuando nos alimentamos bien, ¿no? Y sentirnos bien también contribuye con que nos enfermemos menos o que no nos enfermemos, ¿no? Y ese es un concepto tan doméstico, tan sencillo, tan de sentido común, que muchas veces eso no se practica. Entonces, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que promoverlo para que nuestros adultos también, ¿no? En este momento en el cual pueden más que nunca
orientar el cuidado, mejorar el cuidado de su alimentación, lo realicen de esa manera, ¿no? Es importante también, además del consumo de frutas, ya lo hemos dicho, el consumo de proteínas. Proteínas como los cereales, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. No solamente porque nos dan vitaminas, sino porque nos dan las proteínas que necesitamos para todos nuestros procesos, ¿no? Metabólicos. De la misma manera, las proteínas de alto valor biológico, ¿no? Como las carnes que vienen, ¿no? Los alimentos de origen animal, carnes, pollo, pescado, huevos, ¿no? No nos olvidemos. Y otro elemento que también nos da frutas, digamos, nos dan vitaminas, son los frutos secos, que también nos dan son fuentes, ¿no? De vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, que también, ¿no? Deberían formar parte de nuestra alimentación, sobre todo en la etapa de vida adulta, porque son ricos en ese tipo de proteínas que les acabo de mencionar, que ejercen la función de antioxidantes, ¿no? Ejercen la función de antioxidantes. Siguiente, por favor, doctor. ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer, saber, promover, ¿no? No necesitamos ni la sal ni los sazonadores para fortalecer el sabor de nuestras comidas, ¿no? Es importante que nosotros promovamos el uso ya de aquellas hierbas aromáticas, digamos, no echarle mucha pimienta, mucha sal a las carnes, digamos, en el momento de sazonar. Podemos hacerlo con romero, ¿no? Con tomillo, que también le dan un gusto agradable, porque finalmente lo que busca, digamos, nuestro paladar es un sabor agradable que está asociado al incremento de la sal, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad podemos fortalecer el sabor de las comidas también haciendo uso de las hierbas aromáticas, de los ajos, ¿no? De aquellos elementos que tenemos en el hogar. Y por otro lado, ¿no? Recomendar la disminución o el control del consumo de la sal, ¿no? Porque es en realidad eso lo que buscamos en el momento de agregar, digamos, la sal sin un control adecuado, ¿no? Ya hemos visto y hemos podido ver en las estadísticas, ¿no? Que hay una cantidad importante de gente, 1/3 de la población tiene hipertensión, pero no sabe que la tiene. Se lo han tenido que decir en la encuesta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, ¿no? Tengamos control del uso de la sal, porque podríamos estar exponiéndonos, ¿no? O incrementando el riesgo de padecer ese tipo de enfermedades, ¿no? Por no controlar el consumo de la sal en nuestros hogares, ¿no? Y de la misma manera, así como nosotros tenemos la sal en el hogar y la tenemos que controlar, también el uso de alimentos procesados y ultraprocesados. De pronto, para los que están ahora conectados, creo que todos conocemos que todos los alimentos procesados y ultraprocesados tienen conservantes, ¿no? Tienen aditivos, y absolutamente todos esos tienen sal como parte de sus componentes, ¿no? Entonces, el consumo de esos alimentos, ¿no? Incrementa también el riesgo de tener la presión alta, entre otros riesgos, porque los procesados y ultraprocesados no solamente son altos en sodio, también son altos en grasas, ¿no? Saturadas e insaturadas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hablamos un poco del tema de las grasas, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Lo que nosotros debemos tener el cuidado es de consumir, ¿no? Aquellos que tienen las grasas no saludables, esos que encontramos, ¿no? En alimentos como, por ejemplo, ¿no? Esos quesos que tienen mucha grasa, ¿no? Los alimentos procesados y ultraprocesados, esos hot dogs, esos embutidos, digamos, que además de tener mucha grasa, tiene conservantes que son altos en sodio, ¿no? Entonces, y por otro lado, ¿no? Incrementar
o mejorar o fortalecer el consumo de los alimentos que sí nos proporcionan grasa, pero la grasa saludable, ¿no? Y ahí tenemos las paltas, las aceitunas, los frutos secos, las pecanas, las nueces, ¿no? El aceite de oliva, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros, porque en la selva podemos tener, no sé, las bayas de Sacha Inchi, ¿no? El aguaje, que es rico en vitamina A y también en grasas saludables, ¿no? O sea, cada región tiene sus propios alimentos, ¿no? Ricos en grasas saludables, ¿no? Y es importante conocer esa oferta local para también promoverla en nuestra zona, ¿no? Entonces, no solamente son los que yo acabo de mencionar, en realidad hay una oferta más, una variedad más grande, ¿no? De alimentos ricos en grasas saludables. Siguiente, por favor, doctor. Bien, y el consumo del agua, ¿no? Se debe recomendar, dice, hasta 8 vasos de agua en el día, ¿no? Porque es esencial para la vida, porque somos casi el 60% de agua, ¿no? Y eso lo tenemos que saber. Y porque perdemos agua, entre 2 y 4 litros de agua entre sudor, respiración, orina y heces, ¿no? Por eso es que el agua tiene que ser un elemento constantemente restituido, ¿no? A través del consumo de esta bebida natural en nuestro hogar, ¿no? En sus diversas formas. Y controlando, por supuesto, el consumo del azúcar, ¿no? Es importante promover el disfrute de las bebidas, ¿no? Naturales y con poco o nada de azúcar, ¿no? Si es posible. Siguiente, por favor, doctor. Ya lo hemos mencionado. El azúcar, bebidas gaseosas, tiene un alto contenido de azúcar, ¿no? Hay hasta 12 cucharadas de azúcar, puede tener una botella de Coca-Cola, digamos, de una bebida gaseosa, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo conozcamos para limitar o prohibir su consumo, ¿no? Porque en el caso, ya lo hemos mencionado, en el caso de los adultos, el adulto ya no utiliza la misma cantidad de energía que se utiliza cuando uno es niño. En ese sentido, todo el exceso de energía que nosotros, ¿no? Consumamos va a ser será almacenado, ¿no? En nuestros depósitos grasos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que contribuimos con el sobrepeso y la obesidad. Siguiente, por favor, doctor. Igual, evitar el consumo de productos con octógonos, que considero que a estas alturas los octógonos son muy conocidos en el público, en la comunidad, ¿no? Hay que tener las reservas en el momento de la elección de los alimentos que vamos a adquirir, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos en los que también por el aislamiento social no podemos tener el acceso a espacios, digamos, públicos, grandes, donde podamos realizar actividades que impliquen, ¿no? No puedo ir al gimnasio, de repente no puedo ir a un parque, pero podría realizar actividades en el hogar, y por eso es que el consumo de energía tiene que ser correspondiente con la cantidad de energía que voy a perder en el hogar, con el nivel de actividad física que voy a realizar en mi hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Se recomienda que al menos 30 minutos diarios realicemos actividad física, ¿no? De intensidad moderada, como puede ser caminar, bailar, nadar, pero en este caso va a ser complicado, por eso es que lo importante es realizar la actividad física que nos sea posible realizar en el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Subir escaleras, hacer actividades domésticas como hacer el jardín, pasear al perro, lavar el carro, entre otros, ¿no? Los quehaceres del hogar. Todo lo que implique movimiento es actividad física, ¿no? Siguiente, por favor.
No quiero despedirme, tengo todavía unos minutos porque en realidad yo quiero terminar diciéndoles de que tenemos en la actualidad un conjunto de personas que son nuestros pacientes, ¿no? Porque muchos de los que se han conectado ahora trabajan en establecimientos de salud. Y estas personas en la actualidad están en sus hogares. Nosotros como recurso humano, en la mayoría de los casos, aquellos que somos mayores, no son mayores de 60 años y que tienen algún riesgo o comorbilidad, también están en sus hogares, ¿no? En ese sentido yo lo menciono, ¿por qué? Porque es importante que esta población adulta que ya tiene, ¿no? Digamos que son sus pacientes que han sido atendidos, es importante que no se los abandone. El establecimiento de salud tiene que organizarse para que el recurso humano que se encuentra en los hogares, en sus domicilios, puedan realizar el telemonitoreo. Ya la provisión de los servicios de las prestaciones de salud luego del COVID, por eso hablaba del COVID como un antes y un después, ¿no? Esto va a cambiar la forma en que proveemos la salud a todo nivel, ¿no? Entonces es importante que nos organicemos a todo el personal de salud del establecimiento de salud y no abandonemos a nuestros pacientes. No voy a hablar solo de los adultos, tenemos gestantes, tenemos adultos mayores, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, ¿no? Que en la actualidad ya eran nuestros pacientes, ¿no? Y que por esta pandemia y por las medidas de aislamiento social en la que nos encontramos en nuestro hogar, estamos, ¿no? Estamos en el hogar. Entonces, podemos realizar el telemonitoreo, el monitoreo telefónico. Entonces, yo quiero cerrar señalando eso, ¿no? Tenemos que organizar los servicios para que estas prestaciones se sigan dando de esa manera, ¿no? Tener la lista de nuestros pacientes y llamarlos, monitorearlos, y de aquellas familias que nosotros identifiquemos que de repente porque hay zonas muy deprimidas, no tienen alimentos, entonces es importante que coordinemos con nuestro personal de salud responsable de promoción o el de Meta 4 y que ¿no? Comuniquemos para ponernos en contacto con el gobierno local y que puedan dar atención a estas personas. Ciertamente estamos en una coyuntura en la que todos tenemos que reorganizarnos para poder llegar a nuestros grupos objetivos de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, hay códigos de GIS para el registro de esta información. La prestación del telemonitoreo está contemplada en el catálogo de procedimientos médicos y tenemos una norma de telesalud que es maravillosa. Yo los invito a revisarla, ¿no? Es la resolución ministerial, una norma técnica de salud de telesalud del año 2008. Revísenla, ¿no? Léanla, no es difícil de implementar y yo los invito a que por favor reorientemos nuestro trabajo, ¿no? Siempre todo tiene que ser una oportunidad. Agradezco al equipo de la etapa de vida de adulto, al director de curso de vida, de vice al doctor Gualberto Segovia por esta invitación. Y a usted, doctor Ortega, por apoyarme con la presentación. Muchas gracias a todos. Yo quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada nutricionista Jacqueline Lino Calderón, de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable del Ministerio de Salud. Agradecemos también a todos los participantes por sus preguntas. Vamos a mencionarlas entonces para que la licenciada Lino pueda entonces absolverlas. Licenciada Lino, nos han preguntado entonces qué tipos de alimentos debemos priorizar y alimentarnos en esta etapa de cuarentena. Bien, mencionamos de alguna manera, ¿no? Los alimentos que tenemos que priorizar en estos momentos son el agua primero, ¿no? Hasta 8 vasos de agua al día. Aquellas frutas y verduras que son ricas en fibra, altas en agua. Y diré, por ejemplo, ¿no? Ahorita de estación es la piña, por ejemplo, la naranja,
¿no? Que tienen bastante agua, ¿no? El melón, ¿no? La tuna, por ejemplo, que las podemos encontrar ahora en el mercado, ¿no? Entonces hay que promover su consumo, ¿no? En cuanto a lo que es verduras, de igual manera hay que promover el consumo de las hojas, ¿no? La espinaca, la lechuga, las verduras como el perejil, ¿no? Siempre las hojas que son fibra, ¿no? Y en el tema de las menestras, bueno, tenemos una gran variedad de menestras en nuestro país, entonces yo creo que cualquier menestra que esté dentro de los medios de nuestra población adulta a adquirir será una buena elección, ¿no? Y también es importante consumir alimentos de origen animal, sobre todo los ricos en hierro de alto valor biológico, ¿no? Y siempre eligiendo o prefiriendo las preparaciones que no impliquen el proceso de freírlo, ¿no? Podemos elegir al vapor, los guisos, ¿no? Los sancochados, ¿no? Entonces, eso, doctor Ortega. Importantísimo, licenciada Lino. Bien, nos preguntan cómo debe ser entonces nuestro plato en estas épocas de cuarentena para que los alimentos no se acaben rápidamente. Yo quiero aprovechar un poco de repente mientras vemos el tema de las preguntas, porque yo también he estado viendo y creo que todos te están pidiendo las diapositivas. En estos momentos, digamos, en los que nos encontramos ahora en el hogar, ¿no? Nuevamente, la elección de la forma, la elección de cómo nuestros alimentos, de la forma de cómo nos vamos a alimentar es importante, ¿no? Entonces, cosas muy importantes como no consumir, no prohibir, sino limitar al máximo el consumo de alimentos procesados, ¿no? Nuevamente, antes nosotros, de repente, por la dinámica diaria en la que nos encontrábamos, ¿no? Elegíamos el tema de consumir, digamos, bebidas gaseosas, bebidas embotelladas, ¿no? Con alto contenido de azúcar. Ahora estamos en el hogar, y en el hogar nosotros podemos preparar, ¿no? Las bebidas, los jugos de fruta, las limonadas, las naranjadas, toda una variedad amplia de bebidas que podemos preparar en el hogar y con poco consumo de azúcar. Entonces eso es lo que yo quisiera de pronto mencionar y que se promueva, ¿no? En toda la comunidad, ¿no? Porque en realidad estar en el hogar y de todas maneras seguir consumiendo este tema de bebidas y encima no estamos realizando actividad física, ¿no? Entonces lo único que vamos a generar es ganar peso, ¿no? Seguir ganando peso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Sí, doctor Ortega. Importantísimos. Sí, licenciada, recordarles también que vamos a subir esa telecapacitación al canal de YouTube Telesalud Minsa para que puedan visualizarla nuevamente. Ahí van a poder ver las diapositivas también y poder entonces compartirla también. Sí, hay varias preguntas que nos dicen así. ¿Qué frutas son las más recomendables que nos protegen el sistema inmune y cuál sería una alimentación para proteger nuestro sistema inmune contra el coronavirus? Miren, nuestro sistema inmune está comprendido por un conjunto voy a hablar en términos coloquiales, ¿no? De enzimas y hormonas que en conjunto, ¿no? Están dedicadas a protegernos de las enfermedades. ¿Cómo funcionan o cómo deben funcionar mejor? Es si nosotros ingerimos diariamente la cantidad de vitaminas, minerales y proteínas que nuestro cuerpo necesita. ¿Y qué es esa cantidad? Bueno, consumir, ¿no? Una cantidad de frutas de hasta 5 veces en el día, pero eso es muy complicado, pero vamos a tener que hacerlo porque en esta etapa de vida ya hemos dicho, ¿no? Tenemos la tendencia a ganar masa grasa y perder masa muscular, entonces tenemos que fortalecer, incrementar, aumentar nuestro consumo de frutas y de verduras de manera diaria, ¿no? Y las menestras no dejarlas de lado, por supuesto, ¿no?
Importantísimo, licenciada. Nos preguntan si el consumo de arroz en la dieta del adulto es prioritario. En algunos casos consumen hasta 2 veces al día. ¿Qué se le puede recomendar? Eh, no se, consideramos que no se debe de prohibir, pero la recomendación es en cantidades, ¿no? En cantidades. Y en realidad si nosotros imaginariamente, y me has dado una buena idea porque voy a incorporar esa lámina en la presentación, ¿no? Si nosotros imaginariamente visualizamos un plato de comida, ¿no? La cuarta parte y la dividimos en 4 cuadrantes, nuestro plato de comida, un cuadrante debe ser de arroz. O sea, la cuarta parte de un plato tiene que ser el que le corresponde al cereal, ¿no? Que puede ser el arroz o puede ser de repente la porción de papas, que también es un alimento que da energía, pero no es un cereal, ¿no? Entonces, para que visualicemos en términos de cantidad, ¿no? El otro cuadrante, digamos, del plato debe tener alguna menestra o leguminosa, lenteja, garbanzo, alverjita verde, frijol, ¿no? Y en la mitad, o sea, 2 cuadrantes del plato, la mitad, ese debe de tener verduras y fruta, ¿no? O fruta, ¿no? Entonces, más o menos para poder visualizar en términos de cantidad cómo debe ser la alimentación de un adulto, ¿no? Entonces, generalmente se sirven la mitad del plato es el arroz. No, debe ser la cuarta parte del plato. Estoy tratando de ser muy gráfica para que también el personal de salud pueda realizar la difusión de esta información, ¿no? A la comunidad, ¿no? Lo más sencilla y entendible posible, ¿no? Excelente, licenciada. Nos preguntan cómo desinfectar las frutas y verduras. Bien, bueno, lavarlas con agua corriente, ¿no? 5 gotitas de, de lejía en un balde de 10 litros, no olvidarlo, ¿no? Y con eso ya podemos lavar las frutas y verduras, ¿no? Podríamos lavar las frutas y verduras en el hogar, ¿no? Pero no descuidar su consumo en realidad. El tema es lavarlas con agua corriente, ¿no? Si nos Y no preguntaban el caso de la tendríamos sandía, ningún riesgo, ¿no? Y bueno, salir a comprar al mercado protegidos con nuestra máscara, ¿no? Siempre el tema del alcohol en gel, si es que vamos a estar fuera del hogar muchas horas, ¿no? Y en el hogar, pues estar lavándonos la mano constantemente, no agarrarnos la cara. Me estuve mirando ahora, ha sido un desafío no tocarme la cara en esta presentación, y creo que para todos, ¿no? Entonces, eso siempre. Y el alejamiento social, ¿no? Más del metro. Siempre tener en cuenta eso. Y organizarnos como establecimiento de salud para seguir acompañando a nuestros pacientes, no abandonarlos, queridos amigos. Eso yo creo que en eso tenemos que ir trabajando a partir, si es que no lo hemos hecho ya, a partir de ahora, ¿no? Porque ya la salud va a cambiar, ¿no? Va a ser mejor, creo yo, va a ser mucho mejor, como lo ha dicho nuestro señor ministro, ¿no? licenciada, nos han preguntado las frutas, ¿en qué horarios deben de consumirse principalmente las frutas? Ya, las frutas son, en realidad deben ser 5 veces al día en las 3 comidas principales, como es el desayuno, el almuerzo y la cena, y también entre comidas, ¿no? Pequeños bocadillos de frutas, ¿no? O alguna verdura. Verdura sobre todo en las comidas específicas, digamos, ¿no? El almuerzo, la cena. Y las frutas podría ser en el desayuno y en la media mañana y en la media tarde, ¿sí? Muy bien. Nos han preguntado sobre las dietas del hipertenso, nos han preguntado si puede comer pan del molde o está contraindicado en el hipertenso y qué frutas también podrían entonces consumir el hipertenso. Ya, miren, en las personas con hipertensión no hay una dieta estándar, digamos, porque va a requerir de una atención muy particular de un especialista, como en el caso de la nutrición, porque hay que ver si esta hipertensión está asociada a otras patologías, digamos, ¿no?
Pero básicamente en el hipertenso lo que hay que controlar, y en algunos casos dependiendo de las evaluaciones, de los análisis bioquímicos, es limitar el consumo de sal, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la evaluación individual de la persona. Por eso lo que les decía, ¿no? No va a haber una receta única para todas las personas. Tiene que haber de todas maneras un nivel de abordaje individual. Por eso es necesario que no perdamos el contacto con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, básicamente una dieta del hipertenso es baja o anulando la sal, como te digo nuevamente, dependiendo de la evaluación. Y también de la evaluación antropométrica, porque de repente está asociado con obesidad o de repente está dentro de los valores normales de peso, ¿no? De peso del IMC. Entonces, no es digamos, un estándar único para todos los pacientes que tienen el diagnóstico de hipertensión. Yo siempre promuevo de que se opte porque el personal de salud realice la evaluación individual de sus pacientes y el abordaje individual y especializado de cada uno de sus pacientes. Lo que hemos dado ahora en esta conversación que hemos tenido ciertamente son mensajes claves, digamos, ¿no? Independientemente de que nuestros adultos tengan alguna condición, digamos, alguna patología o no, ¿no? Para el adulto en general, ¿no? A la comunidad, digamos, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que hay que seguir acompañando a aquellas personas que tienen algún diagnóstico que necesite ser monitoreado a través de los especialistas que corresponden, ¿no? Importantísimo. También nos preguntan sobre la alimentación en el diabético y qué frutas pueden consumir también los pacientes diabéticos. Ya, en el diabético lo que hay que tener en cuenta es el consumo de frutas, sí, pero sobre todo las que tienen alto contenido en agua. Limitar los que tienen alta cantidad de azúcar, como por ejemplo, diré, pues el mango, ¿no? Que tiene bastante azúcar, ¿no? O la manzana en algunos casos, ¿no? Entonces, en el momento que se le arma la programación, digamos, de alimentación diaria a esta persona con diabetes, es importante tener en cuenta que alimentos como los que te acabo de mencionar, no es que hay que prohibirlos, sino es que hay que limitar su consumo. Por eso la alimentación tiene que ser diversificada. O sea, sí se puede consumir si tiene el debido, digamos, tratamiento, abordaje médico, ¿no? Entonces su alimentación puede ser, ¿no? Diversificada. No es limitar el consumo, pero sí en mayor cantidad las frutas que tienen más agua, como las que ya acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, el tema del mango, la uva, ¿no? Son alimentos que tienen bastante azúcar, ¿no? Y que para las personas que tienen diabetes, ¿no? Es necesario controlar, ¿no? La otra fruta no muy conocida, pero que es muy buena y es muy agradable, es la pitahaya, pues, ¿no? Su costo nomás no es tan asequible, ¿no? Pero es importante también conocerla, probarla, para que en el caso de que las personas puedan adquirirlo, sea también una opción, ¿no? Para diversificar su alimentación. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan cuántas veces al día debe comer entonces el adulto y nos preguntan si se pueden comer alimentos del día anterior. Bien. Una persona entre los 30 y 59 años con actividad física leve podría comer hasta 3 veces al día. Las cantidades deberían regularse, digamos. No debería comer como una persona que realiza actividad moderada o extrema, ¿no? Y voy a referirme de repente para que sea un poco más gráfico, ¿no? O sea, si yo voy a estar haciendo teletrabajo en mi hogar, no es lo mismo que yo seguir siendo comerciante en el mercado. O sea, la cantidad de energía que yo voy a gastar de manera diaria es diferente. Y mi alimentación tiene que guardar correspondencia, coherencia con ese nivel de actividad física que yo estaría realizando, ¿no? Entonces, lo recomendable son 3 veces al día, sí,
¿no? Pero hay que ver el tema de la cantidad, las cantidades, ¿no? Y lo otro es el tema de las frutas que me estuviste mencionando, ¿no? Y yo recomendaba hasta 5 veces al día porque eso es lo que se recomienda, ¿no? Las sociedades internacionales y médicas recomiendan el consumo de frutas hasta 5 veces al día porque nos da, ¿no? Nuevamente, como les digo, las vitaminas y minerales que nuestro organismo necesita, ¿no? Y me hiciste otra pregunta que no recuerdo muy bien, algo relacionado con el COVID, creo, no me acuerdo. Bien, no, tenemos otras preguntas. Nos preguntan cómo va a ser la participación del profesional nutricionista a través de la telesalud. Ah, ya. Bien. El nutricionista es parte del equipo multidisciplinario en la actualidad, ¿no? Es un profesional que tiene que realizar el telemonitoreo, puede realizar el telemonitoreo, la teleconsulta nutricional, ¿no? El telediagnóstico, todas esas actividades puede realizar el profesional nutricionista, ¿no? Entonces, y en realidad todo el personal de salud que realiza atenciones puede estar involucrado en esta implementación de la telesalud en la actualidad. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Jacqueline Lino Calderón, de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable del Ministerio de Salud. ¿Algunas recomendaciones finales para todos los participantes que se han conectado el día de hoy? Bueno, primeramente, y así me despedí cuando acabé, un saludo, ¿no? Fraterno para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Estoy viendo algunas caritas en sus cámaras, ¿no? Un saludo a todos los que están ahí, ¿no? Y gracias por invertir este tiempo, ¿no? En poder seguir capacitándonos, coordinándonos, ver qué nos queda en adelante, ¿no? Luego de esta pandemia. Agradecer a los amigos nuevamente de la etapa de vida adulto, Rosario Ique, al doctor Gualberto Segovia por esta invitación. Y nosotros en la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable estamos atentos a las consultas, digamos, que no están realizando ahora. Usted tiene mi correo y nosotros estaremos muy atentos a las inquietudes que haya. Yo creo que no va a ser la única ni la última vez porque nos viene un tema de asistencia técnica y organización de los servicios en esta coyuntura del COVID-19. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Felicitaciones, licenciada Jacqueline Lino. La esperamos en próximas telecapacitaciones. Y un gran saludo para todos los participantes. Lo esperamos en las telecapacitaciones del día de hoy. Que estén conectados. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.